Tenemos a Fernanda Castillo, que es directora de Programación, Educación y Extensión de Fundación Artes, y María José Cifuentes, que es directora del Centro de Creación y Residencia NAVE. Así que bienvenidas, gracias por acompañarnos hoy día, esperemos que lo pasemos muy bien, conversemos temas que nos interesen a todos, y efectivamente partir con una primera pregunta, que es la pregunta que le hacemos a todos. ¿Cómo lo han pasado en esta pandemia con sus fundaciones y corporaciones? ¿Cómo se la están arreglando? ¿Qué están haciendo? Cuéntenos un poco de eso, porque son dos grandes espacios culturales, dos grandes infraestructuras culturales que efectivamente han aportado al desarrollo cultural de una forma extraordinaria. Así que a María José, primero, no sé, ustedes ven quién quiere partir, digamos. Bueno, muchas gracias primero por invitarme, por invitar a NAVE también a ser parte de esta conversación. Es muy interesante y muy importante también abrirnos estos espacios de diálogo en estos días complejos que estamos viviendo. La verdad es que NAVE desde marzo inició primero una cuarentena voluntaria. Nosotros intuíamos ya en diciembre, febrero, cuando ya empezamos, mientras estábamos como trabajando aún, empezamos a pensar mucho qué iba a pasar si finalmente la pandemia sucedía, dado que tenemos muchos artistas que vienen a hacer residencias internacionales. De hecho, nos pilló la pandemia con un artista que venía desde Inglaterra y que estaba en nuestra casa alojando en la residencia, y tuvimos que tomar una decisión muy rápida de que ella volviera a Londres. Fue bien complejo, entonces, y ya habíamos hablado bastante de cómo sería el teletrabajo, entonces de alguna manera había una pequeña intuición, siguiendo también las conversaciones con otros espacios culturales en otros países que empezaron a suceder todas estas cosas. Entonces de pronto ya empezamos a tener este plan A, plan B, plan C, en el fondo, de cómo podría ser esto. Y yo te diría que sí, que desde el comienzo hemos intentado proteger mucho al equipo humano, a los artistas con los que estábamos trabajando, tratando sobre todo de que la gente esté resguardada. O sea, eso fue como en primer lugar uno de los primeros motores de la fundación. Y luego, bueno, siguiendo en esa línea más de preocupación, lo que hemos estado haciendo hasta ahora va en distintos niveles. Por un lado, justamente si hablamos más como de la parte de apoyo a los artistas, lo que hemos estado haciendo principalmente es generar varias encuestas y estudios, tratando también de entender el contexto local, tanto nacional como latinoamericano también, a nivel regional, tratando de entender un poquito cuáles son los estados de los artistas, tratando de develar justamente su precariedad y la falta de apoyos. Entonces, en una primera instancia nos dedicamos mucho como a eso, como a hacer encuestas, como a hablar con muchos artistas, tener reuniones, saber en qué estado estaban, porque muchos de ellos tuvieron que paralizar totalmente sus giras, sus proyectos, sus estrenos. Entonces hubo primero como un trabajo bastante como interno, como a nivel de la comunidad NAVE, que hoy día es una comunidad que no solamente se constituye en base al equipo que lo desarrolla, sino que a los artistas que también trabajan ahí, que tienen residencias, que desarrollan proyectos. Y por otra parte, empezamos un estudio que se va a lanzar ahora pronto. Empezamos a hacer también encuestas a otros espacios culturales en otros países, en otros contextos, para entender un poco cómo estaban sobrellevando el tema de la pandemia a nivel institucional, a nivel de apoyos económicos desde el Estado, a nivel también de cómo estaban abordando también sus programaciones. Entonces, como que yo creo que fuimos muy rápidos, de alguna forma, en empezar a identificar cómo estaban nuestros artistas, cómo estaba funcionando el contexto, y luego, frente a eso, justamente repensar la programación. Yo creo que una cosa que decidimos de manera inmediata fue como no vamos a desaparecer, vamos a tratar de hacer lo posible, de estar presente y de sobre todo acompañar a la gente, porque se sabía ya en marzo, o sea, nosotros empezamos a intuir desde marzo en adelante que iba a ser un proceso largo, y justamente cómo podemos entregar ese acompañamiento a la gente que va a estar encerrada en sus casas, cómo podemos reactivar y cómo no soltarnos un poco, ¿no? Como la idea de mantenernos unidos, de seguir juntos. Y ahí sucedió en paralelo que el año pasado habíamos empezado un proyecto que es NAVE TV, que es un proyecto que se dedica especialmente como a investigar los universos creativos de los artistas, porque, bueno, NAVE desde siempre ha sido un espacio, para quienes no lo conocen, si bien es un espacio dedicado a la programación artística y tenemos también toda una línea, tenemos un espacio maravilloso diseñado por Smilian Radic, que tiene un teatro increíble, muy versátil, pero además de eso somos un espacio dedicado mucho a la creación y a la investigación. Entonces funcionamos como un centro de residencia, tenemos salas de trabajo, tenemos alojamiento, camas, una casa. Entonces, de alguna manera, ¿cómo no cancelar todo
como cómo podríamos como de alguna forma reprogramar o repensar los proyectos artísticos con los que estábamos trabajando. Y bueno, y Nave TV era uno de esos proyectos que se enfocaba a justamente evidenciar las residencias y los procesos creativos que habían sucedido en el espacio. Entonces teníamos ya hechos los capítulos, así que fue muy rápido como reactivarnos y empezar a tener esa programación como canal de televisión. Maravilloso, Luego, yo creo que un gran, era espectacular, digamos. Nosotros nos estamos reinventando todos, creando cosas en la web, digamos, usted ya lo tenían Nosotros pensado. también. Sí. Teníamos la suerte de que habíamos empezado este proyecto y ya eran 10 artistas que habíamos entrevistado, ya teníamos 8 cápsulas listas. Y en paralelo vino en abril el Día de la Danza, y eso fue clave porque el Día de la Danza nos hizo repensarnos mucho en cómo justamente acompañar a la comunidad de la danza, a la gente, tanto el público general como también quienes practican la danza. Y ahí iniciamos clases online, estuvimos trabajando mucho, trabajamos con el GAM en ese minuto, hicimos una colaboración, creamos una coreografía ciudadana por Zoom, estuvimos presentando cortos de videos danza, de documentales, de cine danza, o sea, tratamos de tener una programación bastante activa, y luego nos hemos también unido a Escenix y hemos empezado también a tener una programación de archivos de Nave en Escenix. Y eso ha sido un poco como el reinventarse a nivel digital, sin soltar la programación, sin soltar a los artistas y sin soltar tampoco a la comunidad que se siente cercana a Nave, a nuestro público. Así felicitaciones, porque de verdad, hartas cosas. Y Fernanda, tú, querida, ¿cómo lo has enfrentado este tema ahí? Bueno, primero, Nolo, quiero agradecerte a ti y a, Artistas del Acero la invitación. Yo quiero igual destacar que nosotros somos fundaciones privadas sin fines de lucro, pero creo que Artistas del Acero es la primera fundación privada o corporación privada en Chile, y creo que hay que destacar eso porque ustedes han sido un motor importante para la gestión cultural y para todo el desarrollo cultural, no solo del sur de Chile, sino que para todo Chile. Entonces, quiero agradecerlo y quiero decirlo porque es importante. Tenemos 61 años de vida como corporación. Así Nos es. pasaríamos que no hiciéramos algo. Así es. No, pero es importante decirlo porque a veces en Chile tenemos poca memoria y creo que es importante destacar las cosas importantes y positivas. Para responder la pregunta que ha sido un gran desafío para nosotros como institución, a la diferencia un poco de lo que decía la María José, nosotros no contamos con archivos y tampoco contábamos con ciertas grabaciones, ya que nosotros trabajamos con 3 líneas distintas. Una línea es de artes escénicas, otra línea es de grandes orquestas y una tercera línea son las artes visuales. Nosotros tenemos una galería bastante grande, un teatro de más de 800 butacas y una infraestructura que aparte está en un subsuelo, en un -2, para ponerle más enjundia al plato, como dirían los chilenos. Entonces nosotros nos pusimos a repensar desde la visión también de cómo podíamos entregar a la comunidad y a las personas algo distinto a no solamente un resultado artístico, sino que también un proceso artístico. Nosotros no teníamos, por ejemplo, las grabaciones de los conciertos, porque las grandes orquestas, y esto quizá una injerencia, pero las grandes orquestas que vienen a Chile, que son conocidas mundialmente, que son más de 90 músicos, ellos te cobran por hacer un video de 5 minutos lo que te sale un concierto completo. Entonces, lamentablemente es muy difícil. Entonces nosotros tuvimos que reinventarnos y nos ha resultado bastante bien. Ahí tenemos un equipo completo, muy potente y muy creativo que hemos podido darle la vuelta a todos estos desafíos online también. Entonces, tenemos estas 3 líneas, hemos tenido que reinventarnos, pero también hemos tratado, y lo que estamos haciendo ahora es mostrar los procesos artísticos más que el resultado. ¿Qué quiere decir? Hemos tenido por el lado de artes visuales conversaciones con grandes artistas. Hace un tiempo tuvimos con Iván Navarro, anteriormente con Ai Weiwei, en el fondo para poder entender los procesos que piensan, dónde están estos artistas, cómo crean,
y qué les pasa a ellos con respecto a lo que estamos viviendo hoy y también pensando a futuro. Lo mismo nos ha pasado con artes escénicas, que estamos con Teatro Cinema, que estamos desarrollando proyectos artísticos para este año. Obviamente no lo vamos a poder estrenar este año, lo vamos a hacer el próximo, pero los hemos invitado y ellos han sido muy generosos en poder compartir sus procesos. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una charla con ellos donde nos contaron cómo hacen esta magia de la escena escénica que pueda surgir y que pueda ser vista de la manera que los vemos. Vamos a tener otra charla este sábado con ellos y nos van a contar más o menos, la Laura Pizarro, cómo es el lenguaje interpretativo de ellos en particular, y que es muy particular el lenguaje que ellos tienen. Entonces, estamos desarrollando estas maneras de llegar y abordar el arte desde los procesos, desde la conversación. También hemos estado con grandes invitados debatiendo sobre políticas culturales, educación artística. Ahora este mes y ayer tuvimos nuestro último conversatorio debatiendo no solamente con gente de cultura, que también eso es bien importante, sobre el arte, la salud mental y el bienestar como sociedad. Entonces, ha sido súper enriquecedor para nosotros. La verdad es que se nos ha abierto un mundo de posibilidades que no hemos tenido que reinventar a medida que va pasando el tiempo. Sí. Por supuesto que hemos tenido que cancelar todas las giras y todas las presentaciones, que sobre todo nosotros trabajamos con elencos y con artistas internacionales. Y ha sido muy complejo también porque claro, o sea, la mayoría o gran parte de ellos los traemos en gira con otras instituciones culturales de Latinoamérica que trabajamos muy fuertemente, sea Colombia, Perú, Brasil, Argentina. Y claro, los países tenemos situaciones distintas, parecidas, pero también muy distintas políticamente. Entonces ha sido como un poco el platillo chino, pero ha sido súper interesante, sí, ha sido bien interesante y estamos bien contentos también con todas estas nuevas maneras. Una consulta a las dos. Esta entrega de contenidos a la web, que está tanto de los procesos de los artistas, lo que está haciendo María José, lo que hace tú, Fernanda, en el sentido de que la gente entienda un poco el proceso creativo, porque en eso estamos, digamos, ¿sí? Que me parece súper interesante. ¿Ustedes creen que efectivamente va a haber una revisión posterior del público que asista a los espectáculos cuando ha conocido anteriormente el proceso creativo de los artistas? ¿Es una ayuda en la formación de públicos? Yo creo que sí. O sea, yo lo que te puedo contar en ese caso es que nosotros como NAVE llevamos 5 años. Y una de las misiones fundamentales de NAVE ha sido justamente el de poner en valor el proceso creativo, porque justamente creemos que es una manera de acercar y entender entre todos que el arte es conocimiento. O sea, que un proceso artístico, que un artista cuando investiga, su valor investigativo es tan potente como el de la ciencia. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a lo que es el espectáculo como producto único, y muchas veces la cultura y sobre todo las artes escénicas, que es donde más trabajamos nosotros, se entiende como un espacio de entretención, cuando no es eso. Entonces es también cómo generar ese valor. Nosotros hemos pasado de ser un espacio que se dedicó principalmente en sus primeros años a dar valor al proceso, a la investigación. De hecho, tenemos aperturas de procesos que hacemos con con el público, con la comunidad que se siente cercana a nosotros, pero además hoy día somos un espacio de coproducción. Entonces muchos artistas que están en residencia con nosotros, que desarrollan ese proceso, luego estrenan en la sala. Y yo te digo desde ya, después de estos 5 años, que totalmente muchas de las personas que son parte de ese proceso, yo diría que hoy día ya no tenemos solamente consumidores, tenemos cómplices. O sea, el público es cómplice del proceso, el público se hace parte, y eso entrega otro valor a la cadena de producción, que no es solamente el producto en sí mismo. Lo decía porque con Fernanda también estamos nosotros en proyectos en conjunto, en formación de espectadores también. Y hoy día el Ministerio también va a tener abrió un fondo para algunas infraestructuras culturales públicas, digamos, para también generar formación de público, que a mí me parece muy interesante hoy día, en la situación en que estamos, aprovechar esta instancia en que tenemos, entre comillas, un público cautivo, que accede a las redes, también de conocer el proceso, que me parece re interesante. Fernanda, tú también estás en eso.
Estamos en eso, nosotros estábamos en eso desde hace ya un año y medio con el área de educación, relevando más el proceso artístico que la obra en sí misma, pero ahora, como les decía, estamos con mayor profundidad desarrollándolo ya en nuestra como oferta online completa, porque también hay una reflexión, ¿no? Lo que creo que es bien interesante, lo leí hoy día, esta encuesta que salió en Nueva York, que creen que la situación de los artistas ya no sirve para nada, un artista no sirve para nada en la sociedad, etc. Y también verlo del otro lado, en el fondo, cómo nosotros como gestores, como instituciones culturales, hacemos que el valor y que lo que se aporta desde el arte sea más cercano. Y lo que tiene que ver con eso es mucho lo que dice la María José, o sea, tú incorporando el proceso, la vida son procesos para desencadenar en algo, incorporando al espectador y al público en los procesos y yendo un poco más allá de solamente ir a ver una obra de teatro, las personas también le encuentran el valor no solamente al trabajo del artista, del creador, del artesano, sino que también pueden hacerse una opinión fundada y sus propias ideas, imaginarios sobre lo que están viendo. Entonces, yo creo que es re importante, pero que va por los dos lados, va desde el proceso artístico, cómo se acerca, y desde los públicos, cómo también se acercan y se encuentra el valor de un oficio, de una profesión, más allá de un espectáculo que uno va un día a las 8 de la noche, después te vaya a tomar un vinito y te fuiste para tu casa. No hay reflexión, digamos. Claro, igual ahí me gustaría sumar algo, bueno, dos cosas importantes. Cuando nosotros hacemos las aperturas de proceso, lo que sucede es un espacio de encuentro muy rico, porque finalmente los artistas cuando abrir un proceso no es hacer un ensayo abierto, abrir un proceso es contar en el fondo de la investigación, de lo que se está desarrollando, y lo interesante es cómo el público o quienes asisten a esa apertura generan feedback, y muchas veces las obras se transforman, y los proyectos creativos se transforman justamente del feedback y de la conversación que surge con quienes van a estas aperturas. Y eso es muy rico. A mí lo que me preocupa un poco del tema de la formación de públicos, que si lo pensamos a cómo ha sido hasta ahora en Chile, me preocupa mucho que sobre todo a nivel gobierno, Ministerio de Cultura, siempre se está poniendo mucho el foco en los beneficiarios y en justamente en cómo formamos la audiencia, cómo generamos espacios de mediación, pero se ha descuidado muchísimo el aporte al apoyo a la creación. Entonces seguimos ahí en un tema muy complejo, que es el tema de la concursabilidad, los fondos, y claro, o sea, no podemos seguir pensando solamente en los impactos de público, acá hay que pensar en eso. Justamente lo que venía la conversación a continuación, porque hay dos cosas. Hemos conversado en todos los programas la precarización del mundo cultural, en el sentido de que hoy día lo está pasando muy mal, eventualmente porque no tienen acceso a las galerías, no pueden vender, o los espacios escénicos están cerrados, etcétera, etcétera. Pero antes de eso me gustaría advertir cómo han logrado financiamiento sus organizaciones para la mantención de una infraestructura tan grande como ustedes, si han tenido problemas en eso, si no han tenido problemas, si les ha sido fácil el proceso de obtener recursos, digamos, o hemos tenido que recurrir, como todos, a los proyectos del Estado, a financiamiento de público, o sea, de público, digamos. Me gustaría, Fernanda, primero tú, que tienes una situación bastante particular, digamos, en comparte. Cuéntanos un poco de su financiamiento. Sí, mira, nosotros hay proyectos que pertenecen a la fundación, como por ejemplo el Festival Sanfic, Santiago Festival Internacional, que hace 16 años es parte de la fundación. Ese es un proyecto bien especial y como quizás nos gustaría que funcionaran las cosas, no en la forma, sino que en el fondo. Y es que tiene una parte del presupuesto que es privado, que es son recursos de la fundación, y otra parte que son fondos públicos, que son los fondos del cine, y que han funcionado muy bien. Hemos tenido algunos apoyos particulares, por ejemplo, para algunas exposiciones que postulamos a fondos, son montos bastante menores, entendiendo que son exposiciones muy grandes. ¿Aló? ¿Sí? No, está bien, te estamos escuchando. ¿Se me desconecta? Sí, ahí está, ya. Pero la mayoría, el 90% de los recursos de la institución son privados y esta institución pertenece a una familia filántropa que le tienen
el afecto y le dan el valor al arte y la cultura que se merece en el fondo, y son ellos los que hacen que este espacio viva y sobreviva. Sí, efectivamente tenemos algunos fondos para ciertas cosas, pero también entendemos que somos una institución privada y que esos fondos quizás son más necesarios para otras instituciones, sobre todo de regiones que las situaciones son más complejas y precarias. ¿Cómo nos ha afectado? Bastante. Yo creo que nos ha afectado igual que las otras instituciones, solo que nuestro financiamiento viene de una familia. Nosotros más del 40% de los ingresos se han visto afectados porque no tenemos público. Sí, y esto no es de ahora, no es de marzo. Nosotros, lo que nos pasó el año pasado, sí, que octubre, teníamos dos espectáculos muy grandes en octubre. Teníamos a John Elliott Gardiner, que es un gran director con la orquesta barroca, y tuvimos que cancelar. Teníamos a la Joyce Di Donato también, con también otra orquesta italiana, tuvimos que cancelar. Entonces, no es de ahora, uno viene con un arrastre muy grande. Muy grande, muy grande. Así que eso. Pero lo han podido sortear, digamos, eso está claro. Hemos podido sortearlo con bastante dificultad, sabiendo que lo principal, y eso es muy importante y se agradece mucho de la institución, es su equipo. Estamos todo el equipo muy comprometido trabajando, no hemos tenido ningún problema con eso, hemos tenido que cancelar muchas cosas, lo que también mínimamente nos ha dado un poco de margen. Es súper loco porque uno tiene que cancelar, tiene que dejar el espacio cerrado y uno ahí recién tiene margen, porque hay que ser súper claro, los espacios culturales en Chile, y yo creo que bien pocos en el mundo, o sea, Lugo, yo creo, el único que tienen ingresos efectivos por concepto de espectáculo o por concepto de obra, de muestra de obra. Hemos podido sortearlo, pero claro, estamos ahí como todas las instituciones luchando y remando, pero poniendo todo de nuestra parte para que pueda surgir. Ahora, el apoyo de privados, también recibimos apoyo de privados nosotros. Lo hemos tenido, lo seguimos teniendo, pero es difícil porque los privados en Chile tampoco son muchos. Y entendemos también que todas las instituciones están también tratando, si es que es lógico. Sí, por supuesto. Es difícil. Una pelea por los privados, digamos. Sí, son los mismos en el fondo. Sí, no hay los mismos que donan, sí. digamos. Exactamente. María José, eso más o menos. Tu situación, ¿cómo lo has sorteado? ¿Cómo se han podido financiar en un proceso tan complejo? Bueno, primero que nada, contar que NAVE es un espacio que nace también como un acto de mecenazgo, una familia que decide abrir este espacio y entregarlo como dato a la fundación donde yo trabajo también como gerenta. Y el proyecto nació también, es un proyecto que nace de la guata, digamos, un proyecto emocional que tiene una intención bastante altruista, que es justamente el de entregar espacios para la danza, para el cuerpo, para la performance, espacios que digamos que programáticamente no existían, y por otra parte también un espacio vinculado más hacia la investigación, hacia la residencia. Y cuando partió el proyecto, que yo empecé a trabajar el año 2013 asesorando el proyecto, y después ya me convertí en directora del proyecto, siempre se pensó ingenuamente que iba a ser un proyecto que fácilmente el Estado iba también a apoyar de manera directa, ¿no? Que iba a ser como una cosa mixta. Todos pensamos lo mismo, no te preocupes. Claro, como que en el fondo esto... Y en el fondo uno pensaba, claro, si en algún punto se crean espacios como un, no sé, Balmaceda 1215, que tiene una misión bien única en relación a cómo trabaja con los jóvenes, nosotros pensábamos NAVE es un espacio bien único en cómo trabaja en torno al tema de las residencias y en cuanto a lo que es la investigación en arte, que no son espacios comunes dentro de las instituciones culturales. Aún así no sucedió, y todavía yo creo que está como esa esperanza, pero no ha sucedido. Por lo tanto, NAVE es un espacio que hoy día se financia entre un 50 y un 60% por parte de donaciones de la misma familia que sigue apoyando a través de donaciones culturales, y el resto se levanta a través de una parrilla comercial, o sea, de una estrategia comercial que se basa fundamentalmente en el arriendo del espacio, cosa que desde octubre hasta ahora ha sido imposible. Por lo tanto, yo te diría que cuando partió la pandemia, eventualmente yo tenía presupuesto para funcionar sin programación. Yo hablo de un presupuesto de funcionamiento porque no tengo dinero para programación. Tenía funcionamiento hasta más o menos agosto-septiembre. Por lo tanto, tuvimos que hacer una reducción no de personal, sino que de honorarios, de un porcentaje de los honorarios para que el proyecto se sostuviera a nivel de equipo de trabajo sin echar a nadie hasta diciembre, hasta que podamos conseguir la donación del próximo año, y por supuesto que hemos tenido que postular a cuánto fondo de emergencia se ha abierto, tratando también de sostener el proyecto NAVE, porque eventualmente es un proyecto muy frágil que podría eventualmente quebrar y cerrar.
Entonces, y frente a eso, yo creo que una cosa que ha sido fundamental en relación a cómo pensar la programación o cómo repensar esta manera de seguir vivos en las redes sociales, que algo que creo que es importante también pensar como espacios culturales, es que no podemos pensar esto solos, tenemos que pensarlo también con los artistas. Y ahí yo creo que eso ha sido clave porque justamente junto con los artistas hemos podido crear proyectos que permitan quizás a futuro ampliabilidad. Entonces, claro, si yo tuviera una plata, digamos, de programación, no sé, si yo tuviera así como una plata que yo dijera, ya, con esta plata voy a hacer obras, pero no la tengo, tengo que ser más creativa aún y tengo que estar todo el rato inventándome distintas estrategias. Pero sí, yo pienso lo igual que tú, digamos, en ese sentido. Yo creo, me gustaría tener la opinión de usted respecto a cómo ha reaccionado el Estado, digamos, frente a esta pandemia y frente a la precarización del mundo artístico y cultural. Parecería ser que la solución había estado en fortalecer organizaciones como las de ustedes, digamos, con recursos, porque ustedes dan trabajo a artistas de forma más segura, más continuada. No sucedió y parece que no va a suceder así, eventualmente. María Fernanda tiene la experiencia, ella participó en el consejo, cuando se convirtió en ministerio, tiene toda la experiencia desde el mundo público, digamos, y se transformó, pasó en una transferencia al mundo privado. Pero, ¿qué piensan ustedes de cómo el Estado ha reaccionado frente a esta emergencia que afecta al sector? Una opinión general, obviamente, ahí no quiero comprometerla ni nada por el estilo, pero efectivamente, ¿cómo lo piensan? Fernanda, tú primero que fuiste miembro de... Sí. Uf, Sí, buena por eso pregunta, le digo, buena si pregunta, no la quiero responder, no no la lo respondo, nolito, que me conoce. no hay problema. No, por supuesto que sí. Tú sabes que yo doy mi opinión Sí. muy respetuosamente para todos. Pero para lo último, antes de empezar con esto, nosotros también como María José, nuestro presupuesto en base a los arriendos y también obviamente ha bajado bastante. Yo creo que todas las instituciones culturales de Arica a Magallanes, el arriendo es fundamental para poder sostenernos y sustentarnos en el tiempo. Eso. ¿Cómo ha reaccionado? A ver, yo creo que ha sido bastante... ineficaz y errático, porque creo que primero se ha debido hacer un trabajo un poco más en conjunto con la sociedad civil. Una de las cosas que ha caracterizado siempre al Consejo de la Cultura, la División de la Cultura y ahora el Ministerio, es que el único órgano que realmente es participativo desde su esencia. Y no ha pasado eso ahora, por tanto se ha creado una brecha muy grande entre la realidad y entre la gestión misma. Creo también que existen mecanismos que se pueden utilizar y que van más allá de los fondos concursables. La ley del ministerio, lo digo acá, lo digo públicamente y me hago cargo, no dice en ningún lado que no se puedan dar asignaciones directas. La ley del ministerio habla de la conformación de un órgano, habla de la conformación de ciertas materias en específico, pero no dice eso, habla de los fondos concursables, que todos sabemos que están por ley. Si queremos modificar los fondos concursables, tenemos que modificar la ley, pero eso es otra discusión. Y ahora estamos, claro, estamos viviendo el ahora y estamos muy encima, pero creo que es muy importante pensar a futuro, porque no podemos seguir hablando sin que pase algo a futuro. Sí, María José está muy inquieta ya, María José, porque tiene que irse tiene unos compromisos ahí. Sí, Sé que está, pero me gustaría un poco nomás, me gustaría también responder un poco eso, yo creo que una reflexión final, porque ya nos está acabando el programa, pero sí, y además tú muy tienes que hacer, así entretenido. que una reflexión final de María José respecto al tema. Yo me pasa, bueno, también yo soy historiadora de profesión y de alguna manera creo en estos momentos, tal como decía la Fernanda, como que estamos viviendo una experiencia que nos está rebotando permanentemente en las pantallas. O sea, estamos viviendo demasiado en el presente, estamos en un momento muy complejo, encerrados en nuestras casas. Eh, yo también siento que el sector de las artes en general está haciendo mucho esfuerzo, estamos todos contestando millones de catastros, encuestas, levantando diagnóstico, entregando información, reuniéndonos, o sea, estamos en miles de reuniones, estamos súper activos, súper activos, estamos generando mucho material, se está realmente levantando una comunidad. Sí nos falta más cohesión, estoy totalmente de acuerdo en eso, creo que todavía
hay mucha distancia en una visión del arte muy disciplinar, que a veces como que ya basta de tanta disciplina y entendamos que somos un conjunto como tal, o sea, somos todos partes del arte y la cultura más allá de la labor de cada uno, porque cada uno tiene su especificidad y sus realidades a nivel laboral son complejas. Hay gente que trabaja con el cuerpo, hay gente que trabaja con herramientas, hay gente, o sea, todos tenemos lógicas distintas, pero sin embargo todos aportamos en lo mismo. Entonces creo que ahí esas diferencias también hay que empezar a limarlas, y sí, necesitamos quizás una acción un poco más poderosa conjunta, pero me pasa un poco parecido a la Fernanda. Yo siento que en este gobierno hay una necesidad por llevar a cabo una agenda, y más allá de las cosas que uno pueda hacer, más allá de la pandemia, más allá del estallido social, hay como una especie de no sé, ser un poco tercos en cuanto a cumplir esa agenda, y muchas veces no escuchar a lo que está pasando en el contexto. Frente a eso, yo creo que es el momento de construir el futuro ya, o sea, estamos en eso, estamos pensando ese futuro, y probablemente para mí el momento fundamental va a ser el que cuando realmente podamos pensar la Constitución. Yo creo que ahí entender cuáles van a ser las partes fundamentales que van a resguardar el derecho a la cultura, cómo vamos a trabajar en conjunto para que eso suceda, porque hay que reinventar la fórmula. O sea, ya llevamos muchos años entendiendo una manera de comprender la cultura y el arte desde la concursabilidad, desde siempre, como les decía, del beneficiario, de la audiencia, de los públicos, y el rol del artista está quedando cada vez más fuera. Entonces me parece que es fundamental repensarnos, y creo que hay disposición y hay mucho material. O sea, más que nunca hoy día tenemos que empezar a bajar esos estudios, empezar a sistematizar lo que se está generando, y no soltarnos, ser cada vez más, trabajar más en red. Lo hemos hecho siempre, las redes han existido siempre, pero hoy día sirven mucho. Bueno. Y lo digo porque en el caso, por ejemplo, de Nave, que es un espacio distinto, nos cuesta mucho calzar en algún tipo de red. Entonces, porque no somos una sala, no somos, entonces estamos todo el rato ahí. Bueno, estamos trabajando mucho con la red Danza Sur, que es una red más enfocada a la danza, pero creo que hay que ampliar las redes, hay que entendernos en un tejido, así como tejido social, tejido cultural más complejo, y no soltarnos, trabajar desde la colaboración. Y yo creo que es labor también, y va a ser una labor de ustedes que son jóvenes, que todavía tienen, digamos, y muchas gracias. No han tenido la expertise el tema. Ya a mí, yo estaré detrás de usted apoyándolo, de la vanguardia me queda poco. Así que oye, le agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy día en el programa. Estuvo muy interesante, de verdad, estas visiones del mundo privado que se conectan indudablemente con el mundo público y con el sector creativo. Me parece fundamental que también la gente, de repente hay muchos prejuicios respecto a las producciones privadas, como que son muy ricas y que tienen una buena orientación. Pero con usted ha quedado claro que están también preocupados de lo que está pasando en el entorno, en el mundo público, y que los problemas son similares tanto para todo el sector de la gestión de las infraestructuras culturales, sean públicas o privadas, y también del sector creativo. Así que les agradezco enormemente, nos vamos a volver a juntar, espero en una oportunidad, para ya empezar a ver más ideas a futuro que podemos estar haciendo, y que les vaya estupendo en todos sus proyectos, que tengan mucho éxito en esta reinvención, que ya la están teniendo, y que sigan haciendo lo que están haciendo, me parece fantástico. Así que, y Artistas del Acero a su disposición para tener algún trabajo en conjunto, como lo estamos haciendo con Fernanda, y también con Nave, que podría ser ideal, porque también tenemos mucho que ver con la danza. Estamos trabajando también con otros grupos aquí locales, que son re importantes, como Escénica Movimiento, por ejemplo, que es re importante como grupo de danza. Así que, gracias, las invitaré a una próxima oportunidad para seguir conversando.